Figarland Shamrock, líder de los Caballeros Sagrados, hijo de Garling y hermano de Shanks. Pero no solo eso, gracias a este capítulo también podemos conocer la historia del origen de Elbaf. Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. El capítulo 1137 ha hecho varias revelaciones importantes, así que vamos de una en una y teoricemos. Cuando Luffy y compañía llegan al castillo, Road comienza a darnos contexto sobre Elbaf. Luffy encuentra un cráneo de un gigante con cuernos y se pregunta si es amigo de Oars. Road dice que este tipo de gigantes son guerreros que tenían la sangre de los antiguos gigantes, los que comúnmente nosotros conocemos como gigantes ancestrales, es decir, la raza de Oars y Little Oars Jr. En la Vibrecard de este personaje se dice que proviene de una raza antigua de gigantes con apariencia demoníaca. Roba continúa diciendo que los pura sangre ya no existen, pero aún viven algunos con su sangre. Esto confirma lo que todos ya dábamos por hecho, que Little Oars Jr. está muerto y era el último de su especie. Aún así, tenemos que recordar que los Numbers son experimentos fallidos que intentaban crear gigantes ancestrales como Oars. Sin embargo, Road ha dicho que aunque los pura sangre ya no viven, aún existen algunos con su sangre, es decir, gigantes cuyos padres, abuelos o algún antecesor fuese un gigante ancestral. Road continúa hablando del rey Harald, diciendo que era enorme y muy fuerte. Tenemos un retrato suyo, en donde podemos ver que tiene dos cicatrices en su cabeza, confirmándose que son debidas a que este se arrancó los cuernos, es decir, que él era uno de esos gigantes que aún llevaba la sangre de los gigantes ancestrales. ¿Y por qué se los arrancó? Pues Road deja caer que los antiguos gigantes estaban relacionados con la Era de la Guerra, y como Harald amaba la paz y quería unir a todos los países del mundo, pues suponemos que se arrancó los cuernos para desvincularse de todo eso. Si los gigantes ancestrales con cuernos eran símbolo de guerra, él quiso dejar eso atrás. Pero esto es muy importante, porque Oda nos acaba de introducir más lore del mundo de One Piece. Ha mencionado la Era de la Guerra, en japonés, Senso no Jidai. Esta era no tiene nada que ver con la Era del Cielo y la Era del Mar. Como ya sabéis, gracias a Robin, sabemos que la historia se puede clasificar en dos eras o calendarios, la Era del Cielo, en japonés Tenreki, y la Era del Mar, en japonés Kaien-reki. La palabra Reki es la que significa era o calendario, pero en esta ocasión Oda no ha usado esa estructura, sino Senso no Jidai, así que entendemos que la Era de la Guerra es el nombre de un periodo de tiempo concreto que se sitúa en algún punto de la historia, ya sea dentro del Tenreki o del Kaien-reki. Por contexto, se entiende que es una época anterior al siglo vacío, y además esa época es la que le dio nombre a la isla donde se encuentra Elbaf, es decir, Worldland, la Tierra de la Guerra. Gracias a Franky conocemos más sobre la Era de la Guerra. De hecho, conocemos el suceso que dio fin a esta era. El carpintero, cuando habló del árbol Adam, dijo lo siguiente: hace mucho tiempo, una guerra interminable se desató en una isla, la gente murió, y al final, la isla fue destruida por una lluvia de balas, y quedó en ruinas. Sin embargo, con el tiempo, la gente regresó para reconstruir una nación cerca de un árbol gigante, el único que permaneció intacto, y ese era Adam. Es decir, la Era de la Guerra fue anterior a Elbaf. Esta nación se fundó un tiempo después de que la guerra interminable de Worldland finalmente sí terminara. Uniendo todos estos datos, entendemos que durante esa era de la guerra, los gigantes más destacados fueron la raza ancestral con cuernos. Algunos de ellos vivieron, y tras el final de la guerra, participaron en la creación de la nación de Elbaf. La familia real de Elbaf desciende de esa raza, aunque se mezcló con otros gigantes sin cuernos, por eso Harald no es un pura sangre. Sin embargo, otros gigantes ancestrales se fueron a otras partes del mundo y siguieron procreando entre ellos, dejando intacta su línea de sangre. Por eso hemos tenido a Oars y Little Oars Jr. Todo esto también nos da una pista de la procedencia de Kaido, que curiosamente se parece un poco a Harald, pero sin cuernos. Seguramente algunos gigantes ancestrales se mezclaron con humanos, y por ese motivo, a día de hoy, al igual que algunos gigantes, también hay humanos que llevan en su sangre la de los gigantes ancestrales con cuernos. A estos humanos como Kaido son los que consideramos Onis. De hecho, Kaido es bastante más grande que un humano. En cambio, Yamato, aunque también tiene cuernos,
externos ya es un poco más pequeña. Imagino que por cada generación en la que un Oni tenga un hijo con un humano, hace que dicho hijo sea más pequeño. Poco a poco la sangre de gigante ancestral se va haciendo más débil. Para terminar con el tema de los gigantes ancestrales, al final del capítulo se dice que los feroces guerreros de Elbaf fueron los que una vez conquistaron el Nuevo Mundo. Esto se puede interpretar de dos maneras. La primera es que la nación de Elbaf dominó el Nuevo Mundo durante un tiempo en el Siglo Vacío o un poco antes, pero creo que más bien puede referirse a que los gigantes que fundaron Elbaf fueron los que anteriormente, antes de que naciese este reino, participaron en la Era de la Guerra, en esa guerra interminable que afectó no solo a Worldland, sino a todo el Nuevo Mundo, y en donde seguramente los gigantes más feroces eran los de la raza demoníaca con cuernos, línea de sangre que aún permanece entre algunos gigantes de Elbaf. Pero bueno, volviendo con el capítulo, se confirma que Hariodin es medio hermano de Loki. El padre de ambos es Harald, sin embargo, la madre de Hariodin es otra, una extranjera, una gigante de otra tribu, de otra isla. Esto es importante, ya que Road dice que por ser de otra tribu fue discriminada. Zoro le pregunta que cómo puede ser eso, si también era gigante, y Road dice que al igual que los humanos luchan entre ellos, los gigantes también. Piensan que la sangre de los gigantes de otras tierras mancharía la sangre pura de Elbaf. Sin embargo, Hariodin tiene el deseo de unir todas las tribus de gigantes, cosa que nunca ha ocurrido. Todo esto nos da contexto para entender aún más aquella era de la guerra. En esa era, los gigantes de diferentes tribus e islas por todo el Nuevo Mundo lucharon entre ellos, pero los que más destacaron fueron los de Worldland. Aún así, por algún motivo, esta isla también fue destruida. No sabemos si por un agente externo o porque se destruyeron entre ellos, pero después de todo eso se fundó la nación de Elbaf. Esta nación cree en el dios del sol Nika, y según nos comentaron en el capítulo anterior, el mundo había sido destruido 2 veces, y en ambas Nika tuvo protagonismo. Si unimos todos estos hechos, quizás la primera destrucción del mundo a la que los gigantes se refieren es a la del final de esa guerra interminable que destruyó Worldland, antes de que se fundara Elbaf sobre lo único que quedó en pie, el árbol Adam. Si tenemos en cuenta esto, el Nika original podría haber sido alguien que participó en aquella guerra, o por el contrario, podría ser una creencia que nació con los supervivientes de dicha guerra, que fundaron Elbaf posteriormente. Y como ya suponemos, la segunda destrucción del mundo y la vuelta de Nika sería la que ocurrió mucho tiempo después, durante el Siglo Vacío, con Joy Boy comiéndose la fruta de Nika, una fruta basada en la creencia de un ser considerado Dios que existió durante la primera destrucción del mundo, según los gigantes. Ahora pasemos con Loki y los 2 caballeros divinos. Gunko sigue torturando a Loki para que acepte unirse a ellos. Todos estos paneles le sirven a Oda para mostrarnos su fruta de las flechas, confirmada por el autor. Gunko puede hacer aparecer flechas con varias funcionalidades. Por un lado, vemos que pueden atacar directamente, atravesando a sus enemigos. Por otro lado, vemos que sirven para crear una extensión del cuerpo del usuario. Por ejemplo, hemos visto cómo le han permitido a Gunko crearse unas piernas y unos puños gigantes con los que golpear. Y la tercera funcionalidad es la más confusa. Primero lanza unas flechas que indican direcciones de algo que está por suceder. Loki es quien nos explica un poco esto cuando Gunko parece que de nuevo repite su ataque. Lanza 2 flechas, una que va por la derecha y otra hacia arriba. A Loki esto le sirve para entender que primero Gunko le atacará por la derecha y luego le pegará con el puño en la barbilla, hacia arriba. De hecho, Loki agradece el aviso. Gunko le responde diciendo que el impacto de esas flechas es inevitable una vez ha decidido dónde darán, a menos que ella misma lo detenga. Le pregunta otra vez a Loki si va a unirse a los caballeros sagrados, y como este le dice que no, ella comienza el ataque, el cual se produce exactamente como indicaban las flechas, primero una patada por la derecha y luego un puñetazo hacia arriba. Aparentemente, este poder sería una desventaja, es decirle a tu oponente por dónde vas a atacar, pero creo que la clave está en las palabras de Gunko, que el impacto de las flechas es inevitable cuando decide dónde darán. Mi conclusión es que con estas flechas, Gunko puede programar un ataque, y luego este ataque no puede fallar. Por mucho que su oponente se mueva e intente esquivarlo, las flechas ya están marcadas, y el ataque acabará acertando. Es algo parecido a la habilidad de Vanderdecken,
que podía tocar con su mano a alguien y luego cualquier cosa que le lanzara siempre iba a su objetivo. Además, también puede ser que las flechas potencien el ataque, por eso Gunko lo usa contra Loki, a pesar de estar atado. Es como una balanza, a cambio de revelar tu movimiento, este se potencia. Antes de pasar con Shamrock, quiero comentar algo que en el capítulo anterior ignoré porque pensaba que solo era casualidad. Las flechas de Gunko son sospechosamente parecidas al ataque con el que Imu atacó a Cobra y a Sabo. Si no fuera porque Oda nos ha presentado oficialmente la fruta de Gunko, pensaría que simplemente las flechas se tratan de un poder que Imu le ha otorgado, de la misma forma que puedo pensarlo de los poderes de invocación y teletransporte o de las criaturas en las que se transformaron el Gorosei, ya que Oda nunca nos confirmó que se trataban de frutas Zoan como tal. Pero como digo, aquí sí tenemos confirmación de que ese poder es debido a que Gunko se ha comido una fruta. Así que tenemos dos opciones. La primera es que Oda simplemente quiere despistarnos, pero en realidad una cosa no tenga nada que ver con la otra. Yo pienso que Imu tiene una fruta que también le permite adoptar cualquier forma, al igual que Luffy, por lo que pudo crear esa flecha con su cuerpo. Pero no podemos descartar una segunda opción en la que Imu pueda utilizar los poderes de las frutas del diablo de otras personas a quienes tiene controlados, o que él sea quien pueda otorgar sus propios poderes de frutas a otros. Esto va a generar muchas teorías en la comunidad, y lo peor es que no vamos a descubrirlo hasta dentro de mucho tiempo. Y para acabar, tenemos la presentación de Figarland Shamrock, líder actual de los Caballeros Divinos e hijo de Garling. Aunque era obvio, como Garling es ahora Gorosei, el líder de los Caballeros Divinos pasa a ser Shamrock. Pero lo más importante es que, teniendo en cuenta su apariencia y edad, se trata del hermano gemelo de Shanks. Se ha acabado confirmando, como también lo que comentábamos de que era zurdo. Definitivamente, este personaje es el que aparecía en el panel de todos los personajes que destacarían en la guerra final. El nombre de este personaje contiene una referencia importante. Shamrock es uno de los símbolos de Irlanda. Se trata de un trébol de 3 hojas al que se le otorgan connotaciones mágicas y legendarias propias de la tradición celta. En la cultura irlandesa, y de acuerdo con la leyenda, el Shamrock fue utilizado por el misionero San Patricio para ilustrar la Trinidad durante la cristianización de la isla. Lo de la Trinidad tiene sentido, ya que al final Oda está jugando con 3 personajes, pero lo más importante es lo del cristianismo. Como he dicho en algunas ocasiones, creo que los caballeros sagrados están basados en los caballeros templarios de la Edad Media. De hecho, la función oficial de los templarios era la protección de los peregrinos cristianos en Tierra Santa, lo cual es un símil perfecto con la Tierra Santa de Mary Joyce, considerándose los tenryubitos como los cristianos, dirigidos por un supuesto dios. Shamrock es un caballero al estilo medieval simbolizado por un trébol con connotaciones mágicas. Esto recuerda bastante a Black Clover, un anime con estética medieval donde existen caballeros mágicos asociados al símbolo del trébol. Por todo esto, es posible que Shamrock, a diferencia de Shanks, sí tenga una fruta del diablo. Tiene pinta de que los 9 caballeros sagrados van a ser como caballeros mágicos, todos con poderes de fruta. Aún así, la espada que lleva va a ser lo más importante en su estilo de pelea. Tanto Garling como sus 2 hijos van a ser expertos espadachines con seguramente 3 Saiyo o Wasamono, es decir, las espadas de rango supremo. Si tiene alguna fruta del diablo, su utilidad va a ser un complemento para un espadachín. Por último, os traigo una teoría loca sobre Shamrock. Quizás este sea el padre biológico de Bonnie, el tenryubito que se quedó con Ginny y la dejó embarazada. Hay varias razones para pensarlo. Bonnie está en Elbaf y en principio ya no tiene ningún papel aquí. Sin embargo, si Shamrock la ve, podríamos tener una escena en donde todo esto se revele. Así Bonnie tendría protagonismo en al menos un capítulo de este arco. Por otro lado, cuando Oda dibujó a los Supernova con el sexo cambiado, vimos como Bonnie tenía un aspecto que recordaba un poco a Shanks. El comentario que hace es simplemente pedir comida, más comida, pero lo curioso es el comentario que hace Urouge al lado. Vaya, los tenryubitos son patéticos, como insinuando que Bonnie es un tenryubito. Pero la cosa no acaba aquí. Como he dicho antes, Shamrock está estrechamente vinculado con Irlanda, y es que para colmo, Irlanda fue conocida como Figarland, la tierra de los pelirrojos. Allí llamaban a los hombres pelirrojos como Figar, pero adivinad cómo llamaban a las mujeres pelirrojas. Ginger, y el diminutivo de Ginger es Ginny, la madre de Bonnie.
Así que sí, tanto Shamrock como Ginny están relacionados con Irlanda, Figarland, y por lo tanto, la hija de ambos es Bonnie. Esta era la pista que Oda nos había dado. Y nada más, hasta aquí llega el vídeo. Dale a like si te ha gustado y comenta cuál crees que puede ser la fruta de Shamrock. Un saludo y nos vemos pronto.